y no hizo caso. Bueno, dejémoslo así, ¿no? En este eje aparece la energía libre. Estamos hablando que inicialmente, y este otro eje aparece el tiempo, la coordenada de reacción, el avance de la reacción. Al inicio de la reacción, el sustrato o el reaccionante tiene un nivel energético, cualquiera. ¿Ya? En el producto, una vez que transcurre la reacción, el producto tiene un nivel más bajo de energía. Sí, se puede. ¿Pero qué significa eso? Tengo que aplicar trabajo. ¿Ya? Acá, si yo voy de productos a reaccionarte, tengo que aplicar trabajo, en este caso trabajo muscular, y me duele la espalda, la rodilla, bueno, pero ese es otro tema. Sin embargo, a pesar de que la dirección de sustratos, tal como está puesto acá, de sustratos a productos, la termodinámica me dice que tiene un delta negativo, por lo tanto la reacción es espontánea, no va a ocurrir esa reacción si no salto esta barrera energética. ¿Ya? O sea, equivale si yo tengo el lápiz aquí, lo espontáneo es que se caiga, pero no se va a caer si yo no lo empujo, ¿no? No le aplico la energía de activación. Y esto es lo mismo. Esa es una barrera energética. Entonces, aquí corresponde, esa barrera energética es la energía necesaria para lograr el estado activado o estado de activación, estado de transición, perdón, ¿bien? Que es un estado donde la molécula reaccionante adquiere mayor energía y de ahí se lanza sola a producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Otro concepto que recordamos de cinética. Mientras más alta sea esa barrera energética, más lenta es la reacción. Perdona, hay una pregunta por allá que había levantado la mano, se me había olvidado. No, quería saber sobre el estado de transición, pero no lo había explicado. Ya, perfecto. De repente se me olvida, tengo que insistir, porque uno se lo olvida. O sea, lo mismo allá en la casa. ¿Qué es lo que hacen los catalizadores? Ahí en azul se ve la reacción catalizada por una enzima que lo que hace es facilitar la reacción a través de bajar la energía de activación y lo hace en etapas o digamos son después le voy a explicar por qué baja la energía de activación, pero lo importante es que al bajar la energía de activación la reacción se acelera en el caso de la enzima millones de veces, ¿ya? Respecto a la reacción no catalizada, ¿ya? El pan, volvamos al ejemplo del pan y la familasa. Si el pan lo dejan encima de la mesa, van a esperar, tendría que esperar que se llene de hongo, regresar después de un buen tiempo, no se va a hidrolizar, lo más se va a poner duro el pan, ¿cierto? Pierde agua. Pero en presencia de la enzima, se hace rápidamente. ¿Ya? Y bueno, volviendo al mismo ejemplo, si yo me lo como, la masticación facilita el ataque de la enzima para fragmentar digamos, la estructura más macro, pasarla a micro, pero químicamente lo que estoy haciendo es fomentar la degradación. ¿Ya? Una papa, si ustedes se la comen cruda, tampoco es muy agradable. ¿Qué es lo que hacen en la cocción? Hay una hidrólisis parcial, pero la enzima termina el trabajo. ¿Ya? Las proteasas degradan proteínas y esa funciona en el sistema digestivo. Si ustedes comen un trozo de carne cruda, la verdad es que sería difícil de digerir, si se puede, pero al cocerla, están predigiriendo, están facilitando la digestión y eso va a permitir que las enzimas digestivas funcionen mejor para alcanzar su sustrato. ¿Ya?
y si lo mastican, la masticación favorece la digestión, pero aún así demora el proceso completo como 6 horas, más o menos, en el caso de las proteínas. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra característica? ¿Cómo explicamos esto de la especificidad de las enzimas? Bueno, hay dos modelos. El modelo ya de cerradura, que indica que el sustrato encaja de manera precisa con el sitio activo de la enzima, tal como la llave encaja preciso en la cerradura y no entra cualquier llave. ¿Ya? O sea, esa es la especificidad que tiene el sitio activo de la enzima, ¿ya? Que reconoce al sustrato preciso, al que encaja perfecto, no cualquiera. Este modelo de llave de cerradura requiere que la enzima sea rígida, tal como la cerradura, que es bastante rígida, es una cosa sólida. En este caso la enzima requiere que, como digo, que esta enzima tenga esta rigidez, de tal modo que el sitio activo tenga la forma que encaje preciso el sustrato, para formar el complejo enzima-sustrato y hacer la catálisis. Bueno, este modelo tiene una concepción alternativa, que es un poquito más real, porque ninguna molécula es 100% rígida, siempre hay movimientos, hay vibraciones. ¿Se acuerdan que yo les mostré que esas vibraciones hacen que este modelo se corrija por, en realidad la enzima tiene un promedio, una forma, que una vez encontrado el sustrato, la enzima se acomoda al sustrato. ¿Ya? Entonces se llama el modelo de ajuste inducido. ¿Inducido por qué? Por el sustrato. Y se forma esta unión enzima-sustrato. Este es el modelo que está más aceptado hoy en día para explicar un poco la especificidad de las enzimas con su sustrato. Es que el modelo anterior era como, ya cómo le hace el sustrato para engancharse perfectamente. Y claro. Parece que llega un poco volteado, entonces algún problema tendría eso. Sí, el problema es la rigidez, que las moléculas no son rígidas, como la cerradura que es sólida no se ve. Y el problema es que si tú dejas la llave puesta ahí, queda ahí puesta sacar. Entonces en este caso la idea es que haya unión, pero tampoco sea una unión irreversible, porque si no, no habría generación de producto. ¿Sí? Pero la enzima se moldea, ¿o no? La enzima se moldea, exactamente. Hay una macromolécula que se adapta, acuérdense que tiene estos pequeños movimientos. Es como un slime, por así decirlo. Hay un día, ¿sí? Es como un slime, por así decirlo, que se puede adaptar. Muy moderno. Acá hay una analogía que explica un poquito también cómo ocurre esto de bajar la energía de activación. A ver si me siguen un poco el ejemplo. Imagínense una barra de metal, ¿ya? Una barra de metal, ustedes la doblan para quebrar la barra de metal. Ahí aparece, los productos son los trozos resultantes, ¿no? ¿Sí? Quebrado. Antes de quebrarla pasan por un estado de transición. Incluso uno, si tiene que doblar algo, supongamos que tengo la fuerza, hago así, ¿no es cierto? Varias veces como para generar un corte en una manera determinada. Ese proceso, o la barra doblada, es el estado de transición. Pero para poder doblarla necesito aplicar esta energía de activación. ¿Ya? Si miro el perfil de energía, aquí se ve la energía libre versus el tiempo, digamos, la coordenada de reacción. Inicialmente tengo este nivel energético y hay una tremenda energía de activación para llegar al estado de transición, que es la barra doblada. Y una vez que alcanzo el estado de transición, yo hago un pequeño esfuerzo y la barra termina rompiéndose, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo agrego un imán, que es análogamente como la enzima, que tiene un sitio donde la barra, que sería como el sustrato, encaja perfecto, como el modelo ya de cerradura? Sería tan perfecto que prácticamente, digamos, esto explica lo que tú preguntaste. Si encaja perfecto como llave de cerradura, el sistema es tan rígido que en realidad no facilita la ruptura de la barra. ¿Qué creen ustedes? ¿Más difícil hay romper la barra? Más encima está protegida. ¿Ya? Y eso se refleja en el perfil de energía, que si fuese así la enzima, al formar el complejo enzima-sustrato, dejamos aún
más estable la barra y más difícil de romper. Eso significa que bajó aquí a un nivel más bajo de energía y prácticamente se hace cuesta arriba romper la barra para llegar al producto. ¿Se entiende eso, no? Y en realidad lo que ocurre es que la enzima, imagínense que esto sea un magneto, tiene un sitio activo de una forma diferente, no es un encaje perfecto como ya de cerradura, y en realidad lo que hace el sitio activo tiene una forma que facilita la formación del complejo activador. En este caso, ¿de qué manera lo facilita? Lo facilita porque el magneto tiene una forma muy parecida a la barra doblada. Ya, o sea, la fuerza del magnetismo va a hacer que la barra se adquiera esa forma. Que empiece a de ahí. Exacto. No tenga que hacer esto, sino Exactamente. que O sea, la enzima, que sería este magneto, es el facilitador para lograr el estado de transición, de tal modo que un pequeño movimiento hace que se generen los productos. Y esto en el perfil de energía aparece la reacción en punteada, la reacción no catalizada, y en azul aparece la reacción catalizada, donde requiere mucho menor energía de activación, lo cual permite facilitar la producción, la generación del producto. ¿Ya? ¿Se entiende la analogía? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué puede bajar la energía de activación? Perdón, lo que escucho de antes. Ah, ya, eso. ¿Qué sustancias podrían disminuir la energía de activación? ¿Los catalizadores? Sí, pues es que esto representa el catalizador, cómo actúa el catalizador. Y fíjense que el catalizador no se transformó. Pero aumentar la energía de activación. Ah, te entendí, aumentar. Ah, ya, aumentar la energía de activación. Sería un no catalizador, o sea, más bien sería un catalizador negativo, sería un inhibidor de un proceso. De hecho, en los alimentos existen la palabra es preservativos. Suena, le dicen preservante, pero no, lo correcto es preservativo. Porque preserva un alimento inhibiendo un proceso de oxidación, por ejemplo, un proceso de descomposición. Esos son inhibidores de procesos que es al revés, ¿ya? En el caso de los seres vivos hay inhibidores, pero funciona de otra manera, que es parte de lo que tenemos que ver hoy día, cómo se regula el proceso. Aquí estamos viendo cómo se lleva a cabo la reacción, cómo se acelera la reacción, pero a veces se requiere regular la reacción. O sea, vaya rápido, pero nunca tanto. ¿Ya? Aquí hay otra analogía. Aquí hay una reacción química. Son dos moléculas, dos reaccionantes. Esto es un éster y aquí hay un ácido carboxílico, el acetato. Estos reaccionantes pueden formar un anhídrido, que este es el producto. Bueno, vamos a considerar que esta reacción, si se lleva a cabo, le vamos a asignar una velocidad 1. ¿Ya? ¿De qué depende que dos reaccionantes formen producto? Reaccionante A, reaccionante B, tiene que formar un enlace, condensarse, y ese es el producto, el enlace formado. ¿De qué factores depende? Aquí repasamos la clase de cinética que vimos en la unidad 2, la unidad 1 del semestre pasado. ¿De qué factores depende que una reacción, o más bien influyen en la velocidad de la reacción? Ah, bien, matamos por acá. La superficie de contacto. Superficie de contacto. Presencia de catalización. Ya, temperatura, todas las anteriores, pero hay algo más básico. Supongamos que esto, reaccionante A, reaccionante B, si uno anda por allá y otro por acá, va a haber producto, ¿no? Que choque. El choque efectivo. Sí, porque puede chocar así. Así. Polaridad, todas las anteriores. Entonces ahí sí, la orientación. Entonces, estos reaccionantes, y eso es lo básico, porque si aumenta la temperatura, aumentan más los choques y de repente la probabilidad de encontrar el choque efectivo es mayor. ¿Ya? Por eso la temperatura acelera la reacción. ¿Ya? Fíjense aquí, los dos grupos químicos reaccionantes. Ahí está el éster, y ahí el otro grupo químico que es un carboxílico, un carboxilato, están enlazados por esta cadena de carbonos. O sea, los dos grupos reaccionantes están muy cerquita, obligados a encontrarse.
Y eso disminuye las probabilidades de dispersarse. Y el solo hecho de facilitar el encuentro de los dos reaccionantes, fíjese cuánto aumenta la velocidad, 10.000 veces respecto al anterior. ¿Ya? Para ayudar lo importante que es la orientación de los reaccionantes. Fíjese el caso C. El caso C, nuevamente está el éster, y acá está el carboxilo. Y esta molécula, este resto de la molécula, hace que los reaccionantes prácticamente estén así, rígidos, enfrentados uno con el otro. ¿Sí? Y la velocidad aumenta aún más, o sea, aumenta 1000 veces más respecto del anterior. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión de estos tres experimentos? La orientación del grupo reaccionante al espacio afecta de manera considerable la velocidad de la reacción. Entonces aquí podemos adelantar qué es lo que hacen las enzimas entonces. Las enzimas facilitan el encuentro de los reaccionantes en el sitio activo. Por eso es que aumenta la velocidad en un factor de millones de veces. ¿Ya? Bueno, de hecho aquí hay varias enzimas. La ciclofilina, la dirasa carbónica, la triosa fosfato isomerasa, etcétera, etcétera. Y al lado hay un numerito. La ciclofilina, da lo mismo que lo que hace, pero aquí fíjense el numerito, 10 elevado a 5. Significa que aumenta 10.000 veces la velocidad de la reacción respecto de la reacción no catalizada. No todas las enzimas son, digamos, tan igual de rápidas. Hay enzimas que aumentan, por ejemplo, aquí abajo aparece la orotidina monofosfato descarboxilasa, que aumenta 10 elevado a 17 veces la velocidad de la reacción gracias al catalizador respecto de la reacción no catalizada. ¿Ya? Y aquí podríamos adelantar, ¿y qué pasa si una enzima falla? ¿Qué va a pasar con el metabolismo? O sea, Colapsa. colapsa, sí, exactamente. Lo mismo que pasó con el metro ayer. Toda la ruta, si en un punto se detiene, toda la ruta se ve afectada. ¿Ah? O sea, queda la escoba. Porque hay un movimiento, una direccionalidad. La gente que quiere del centro quiere llegar a Puente Alto. Y bueno, y si no, la ruta no está favorecida, gracias a este conjunto de enzimas, se corta en un punto, queda la escoba, se acumulan los metabolitos, y si utilizamos la glicólisis, si no avanza la glicólisis, no hay ATP, y si no hay ATP, la célula muere. Así de dramático. ¿Se fijan? Entonces, yo pongo estos ejemplos para que se den cuenta de la importancia de las enzimas dentro de los seres vivos. En resumen, entonces, ¿cuáles son las características generales de las enzimas? Primero, facilitan la reacción termodinámicamente posible. Eso es importante. Si una reacción no es termodinámicamente posible, la enzima, por más que le dé enzima, no va a ocurrir la reacción. O sea, la enzima no hace magia. Lo que intento decir. Cuando dije que si yo tengo esto, el reaccionante, el producto puede ser, digamos, el lápiz en el suelo, el proceso inverso, que es tomar el lápiz y subir a este otro nivel, requiere trabajo, ¿no es cierto? La enzima no hace eso. O sea, si no le aplico trabajo, la enzima no va a hacer que la reacción ocurra de forma inversa. No hace que una reacción no espontánea se convierta en espontánea. Lo que sí puede hacer es que si yo aplico trabajo, si tiene la energía, ahí la enzima puede actuar funcionando, acelerando el proceso inverso. Pero siempre requiere, o sea, no contraviene el principio de la termodinámica. Segundo, se recuperan al final de la reacción. Eso es igual a todos los catalizadores. O sea, la enzima no se consume en el proceso. ¿Ya? Puede catalizar la conversión de un sustrato al producto, luego de otra molécula de sustrato al producto, luego otra, y así indefinidamente.
tienen un sitio activo o sitio catalítico en el que se reconoce específicamente un sustrato y en ese sitio es donde ocurre lo que se conoce como la catálisis. Son específicas. Aquí ya entramos en una característica ya de estos catalizadores en particular. La temperatura cataliza las reacciones, ¿verdad? Pero no es específica, cataliza todas las reacciones. Los ácidos catalizan la hidrólisis del almidón, de todos los polisacáridos. Lo único que no distingue entre enlace alfa 1,4, beta 1,4, da lo mismo, que sea un enlace glicosídico, cataliza la ruptura de ese enlace sin distinguir cuál tipo de enlace es. En cambio, las enzimas son específicas. La alfamilasa solo reconoce los enlaces alfa 1,4, no los alfa 1,6 ni los beta menos. ¿Ya? Y otro que dice que esa es la otra gracia de la enzima. Reconocen específicamente y generan un solo tipo de producto o productos. No genera cosas a medio camino. ¿Ya? O sea, el mismo tipo de transformación química. O sea, son específicas y, dice ahí, lo modifican al sustrato siempre de la misma manera. O sea, son fieles en el proceso que están haciendo. Son altamente eficientes. ¿Qué significa eso? Que actúan, por ejemplo, a temperaturas ambiente o temperaturas relativamente bajas, como a 37 grados en nuestro cuerpo. La alfamilasa, por ejemplo, podría funcionar a 20, sí, más lento, pero funciona. En cambio, la hidrólisis del almidón, en presencia de ácido y con agua hirviendo a 100 grados, funciona, para darle un número, con la enzima puedo degradar en un minuto prácticamente todo el almidón. En cambio, con ácido clorhídrico, a una cierta concentración, y con agua hirviendo puedo demorar hasta media hora. O sea, claramente mucho más eficiente la enzima. Bajas temperaturas y lo hacen mucho más rápido y el catalizador requiere en menos concentración incluso. Otra característica que es solo de los catalizadores biológicos de las enzimas es que su acción puede ser regulada, es decir, la velocidad puede ser al máximo, puede ser media, puede ser baja, y hay maneras de regulación de la actividad de la enzima. Y eso es también lo que tenemos que ver hoy día. Algunas enzimas requieren una coenzima, o sea, un socio. ¿Ya? Aquí se ve un ejemplo de una enzima que une su sustrato y además une otro componente, que es un compuesto orgánico, que puede ser no necesariamente de tipo proteico. Y este compuesto orgánico se llama una coenzima o cofactor también. Participa en la catálisis al formar el complejo enzima sustrato cofactor o coenzima. El cofactor sale modificado, ¿sí? Y el producto de la reacción y la enzima se recupera para poder hacer un ciclo nuevamente, ¿sí? Pero aquí requiere otra molécula de cofactor. ¿Ya? O sea, los cofactores no son catalizadores, participan en la catálisis, pero sí son consumidos ellos. Ya ahí vamos a ver ejemplo de eso. Esa coenzima o cofactor, cuando está unida a la enzima, el cofactor permanentemente a través de un enlace covalente, se denomina grupo prostético muchas veces, como lo vimos en el caso de la estructura de proteína. Cuando el cofactor está libre, independiente de la enzima, pero cuando hay catálisis se encuentra, se denomina coenzima. Eso es nomenclatura, ¿no? Hay ejemplos de coenzimas. Hay una enzima, la piruvato-deshidrogenasa, es una enzima que está presente en la mitocondria, muy importante en la glicólisis aeróbica. Permite continuar la oxidación de la glucosa para obtener mayor cantidad de energía. Y esta enzima requiere un cofactor que se llama tiamina tirofosfato.
¿ya? Esa coenzima, en este caso está como un estético, se une a la piruvato deshidrogenasa. Y así cada una de estas enzimas que están en este listado tienen acá un componente que es necesario para la catálisis. Si ese componente no está, no hay catálisis. Ese componente, en todos estos casos, no es de carácter proteico, es una molécula orgánica que tiene otra estructura, no es de aminoácidos. En algunos casos los cofactores pueden ser un metal, por ejemplo la anhidasa carbónica requiere de la presencia del ion zinc, zinc más 2. Hay otros que requieren magnesio, otros requieren níquel, otros molibdeno, hay una enzima que requiere selenio, etc. ¿Ya? También pueden estos funcionar como cofactores de la enzima. En el caso de los cofactores que están aquí arriba, yo dije que son moléculas orgánicas. Muchos de ellos son moléculas que el organismo no puede sintetizar, por lo tanto son moléculas que, si bien son necesarias para la catálisis, estas moléculas se tienen que ingerir a través de la dieta, y esas se conocen como vitaminas. O sea, si uno no consume esas vitaminas, la enzima no puede actuar, y si la enzima no actúa, no hay catálisis, y si no hay catálisis puede ocurrir una enfermedad. Entonces hay un conjunto de enfermedades donde no hay un problema de nutrición, o sea, no hay ingesta de vitaminas en la cantidad necesaria para ese organismo. Se produce esta enfermedad que se conocen como avitaminosis. Un ejemplo, si uno deja de ingerir, pensemos en el ser humano, vitamina C, hay un requerimiento diario, depende de la especie, depende de si es adulto, el individuo, depende de varios factores, la cantidad. Pero si no ingerimos vitamina C, se nos caen los dientes, sangran las encías, se nos caen los dientes, entre otros factores. Y eso se conoce como el escorbuto, no sé si es una... Está el beriberi, y otras más. Concepto nutricional, ¿qué son las vitaminas? Una pregunta. Bien, ¿cómo se nombran las enzimas? Primero se nombra el sustrato. Muchas de estas enzimas, si yo digo ya, a ver, una enzima que degrada ácido láctico, se llama, lo oxida, supongamos, o lo reduce, se nombra el sustrato, lactato en este caso, y el apellido, ¿qué es lo que hace? Deshidrogenasa. En este caso, una deshidrogenasa es una reacción oxidorreducción. Si una enzima, por ejemplo, que degrada el ácido, la lactosa, que es un azúcar de la leche, un disacárido, la tasa, claro, terminación asa. Pero hay enzimas que tienen nombre común. Por ejemplo, una enzima proteolítica, una proteasa, el nombre genérico, pero el nombre específico, pepsina, por ejemplo, es la enzima que está en el estómago. Ya tiene un nombre común, que no obedece a una sistematización como esta. La tripsina y otras más que tienen nombres comunes. Todas las enzimas que existen, descritas hasta ahora, que son miles, 4.000, 5.000 enzimas, están clasificadas de acuerdo a un comité de nomenclatura bioquímica que depende de la IUPAC. Se clasifican en 6 grandes grupos, dependiendo de la reacción que cataliza. El grupo 1, por ejemplo, son las oxidorreductasas, como el nombre lo indica, catalizan las reacciones de oxidorreducción. Grupo 2, las transferasas. Vamos a ver el siguiente. Ahí está el ejemplo. Las transferasas lo que hacen es catalizar la transferencia de un grupo químico que está aquí en amarillo a otro grupo químico que está aquí en color morado, en celeste, medio morado, y transfiere para formar un producto ahí diferente, ¿cierto? Esas son las transferasas. Y dentro de las transferasas existen varios subtipos, y dentro de los subtipos hay subtipos. ¿Ah? ¿Cuál es la...? No, le quería preguntar si estaba bien con el puntero con ese sitio. Traté de cambiarlo y no me resultó. Tiene que darle 2 clics. A este. Rapidito, 2 clics. Eso. Gracias. De nada. Gracias.
Pero no me gusta el color rosado, ¿no? Sí, Empezar ahí, pero a pegar. hay que subir. Bueno, están también las hidrolasas, no quiero detenerme en cada uno de esos, las lianzas, isomerasas, hidrolasas, etc. Esa es la clasificación general. No sé. ¿Sí? ¿De? ¿Ah? ¿De canto? ¿Cómo, perdón? No lo entendí. ¿Qué? Nada. Me perdí. ¿Se puede devolver? Ah, devolver, sí. Ahí. Acuérdense que lo voy a mandar al PDF, porque si no, no sé. Vamos a tomar ejemplo de una enzima que se conoce como lactato deshidrogenasa. Aquí, esta enzima está presente en el citosol y lo que hace es catalizar la transformación de una molécula que se conoce como piruvato. O sea, tengo la glucosa que se degrada a través de varias etapas en el citosol, el citoplasma, hasta piruvato. O sea, la glucosa tiene 6 carbonos y llego a 2 moléculas de 3 carbonos, que es piruvato. Ya una oxidación parcial de la glucosa. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? No lo he dicho. El piruvato entonces se transforma, vamos a marcar allá, este es el piruvato, se transforma a lactato, que es esta molécula de aquí. ¿Qué diferencia tiene? Este carbono pasa de un grupo, este carbono está más oxidado aquí, pasa a un estado de oxidación aquí. Hay una reducción o una oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación de este carbono? Más 2. ¿Y acá cuál es la oxidación de este carbono? 1. Por este sería más 1, por este menos 1, o sea 0. No, pues, el oxígeno. Ah, no, pues, nada. De más 2, ¿qué dijo? Se reduce. Hay una reacción de reducción. ¿Ya? Reducción implica ganancia de electrones. ¿Y quién le da los electrones a esto? ¿De dónde sacan los electrones? Bueno, aquí hay un cofactor que está en estado reducido, que se llama la nicotinamida dinucleótido, el NADH, que está en estado reducido, que da los electrones y este queda oxidado, NAD+, y la molécula, el lactato, queda reducido. ¿Ya? Esto se conoce como la fermentación láctica, es una reacción que después la van a ver, que es la que ocurre cuando la glucosa se está degradando a full para obtener ATP, y de piruvato hacia CO2 y agua se generan 30 ATP más, primero 2, después 30 ATP más, y ese ATP se utiliza, por ejemplo, en la contracción muscular. Cuando se acumula demasiado piruvato, se ve sobrepasada esa ruta, y estamos, porque es independiente de oxígeno, cuando llega menos oxígeno al músculo, el ambiente, o más bien, hay, como esta reacción está ocurriendo a full, después van a ver que aquí se nos consume, para hacer glicólisis se nos acaba, hay una etapa en que se requiere el NAD oxidado, si no, no continúa la glicólisis. Entonces esta reacción adicional lo que hace es, hay un exceso de esto, entonces lo que hace es recuperar este NAD oxidado para poder hacer que la glicólisis continúe y no se detenga. Pero ¿cuál es la consecuencia? El ácido láctico, como el nombre lo indica, baja el pH, es poco soluble, cristaliza en los músculos y se produce dolor. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando uno hace ejercicio intenso? Se acumula el ácido láctico por falta de drenaje, y ¿qué es lo que sienten el otro día después de hacerlo? ¿Ah? Duelen los músculos, y si mucho de la intensidad no se puede ni mover, se produce una inflamación. ¿Ya? Eso es la fermentación láctica, así que nuestros músculos también fermentan. La otra que les mostré al principio es la fermentación alcohólica, porque generamos alcohol, etanol. ¿Ya? Pero también es fermentación. Eso es por la falta de oxígeno. ¿Y por qué uno cuando entrena ya deja de pasar eso? ¿Solo ocurre las primeras veces? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Por el ácido láctico. ¿Ya? Por el ácido láctico. Claro, cuando la primera vez te duele,
al otro día, la segunda vez duele más todavía, y así, pero que después de un tiempo que hay un entrenamiento, deja de ocurrir, ¿sí? Mayor oxidación. Oxigenación, perdón. Que no llega a crear porque no entra buen oxígeno al ciclo que hace la mitocondria. Claro, por eso es muy ineficiente, cuando uno no está entrenado, es muy ineficiente la llegada del oxígeno. Hay momentos que se satura la llegada del oxígeno y empieza a acumularse el ácido láctico. Y eso hace, más encima se produce vasoconstricción, hace ineficiente la maquinaria. El entrenamiento permite mejorar la eficiencia, permite mejor llegada de oxígeno a través de mejor irrigación, etcétera, etcétera. Hay varias adaptaciones fisiológicas para hacer más eficiente el drenaje de los productos de desecho y la llegada de los sustratos correspondientes. Entonces, eso es el entrenamiento. ¿Fijan? Bueno, esta reacción está realizada por, ahora vemos, ¿no? Ahí están esta reacción es reversible a todo esto, ¿eh? Y la enzima que lo canaliza está justo mirada desde el punto de vista al revés, considerando el sustrato, el lactato, y lo que está diciendo la reacción inversa es que el sustrato se deshidrogena, es decir, se oxida, la reacción inversa, por eso la enzima se llama lactato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿De qué depende que vaya en una u otra dirección? Va a depender de la dirección de masa o del principio de Lesch-Atelier. La enzima no se mete en problemas. Ella, donde está favorecida la reacción, lo que hace es acelerar, pero no direcciona ella la reacción. No se mete en los problemas termodinámicos, sino que la termodinámica tiene que ver con la reacción en sí. ¿Me captan la diferencia? O sea, lo único que hace la enzima es acelerar la reacción. Abajo aparece S1.1.1.27, esto que está aquí. Esto que está abajo, ese significa Enzyme Commission, o sea, es una clasificación que tiene la enzima por la Comisión de Enzimas, que yo les mostré que era dependiente de la UPAC. Y cada enzima tiene una clasificación, significa que es de la clase 1. Uno era las oxidorreductasas. El punto 1 es de las deshidrogenasas. Y no me acuerdo del otro punto, y fue hasta el 27, pero es una clasificación. Cada enzima tiene esa clasificación, ese numerito. Bueno, ¿qué es lo que es el NADH? La nicotinamida, adenina, dinucleótido. Ustedes ayer vieron los nucleótidos, ¿no? Y los vimos en química. ¿Qué es lo que es esto? Una base nitrogenada. Una base hidrogenada es la adenina. Esto que está acá, la ribosa. Y hay esto, cuando tengo un fosfato, un fosfolilo, un azúcar y una base hidrogenada, tengo un nucleótido. Pero acá hay otro fosfato, otro azúcar y otra base hidrogenada. Por eso tengo dos nucleótidos. Y una de ellas, esta base que está aquí estoy señalando, es la nicotinamida, que es la vitamina. Todo el resto de la molécula, la base hidrogenada, el azúcar, se puede sintetizar dentro del organismo, hay rutas de síntesis de eso. Pero esta parte de arriba, que justamente la parte que se hidrogena, en este caso está con un hidrógeno de más, está en la forma reducida, y ahí tiene un hidrógeno de menos, está en la forma oxidada. Y fíjense que ahí tiene ahí una carga positiva. Al perder un hidrógeno, por eso se escribe como NAD+. ¿Sí o no? ¿Sí? Que era para ver a dónde perdió el hidrógeno, pero ya es arriba. Ahí, vamos a seguir jugando ahí. NADH, forma reducida, NAD+, forma oxidada. Este cofactor lo van a ver acá, por eso ahora les estoy mostrando la estructura, pero de aquí para adelante le vamos a llamar NADH, NAD+. No, pero ¿dónde lo perdió? No. ¿Dónde está el hidrógeno que perdió? Hidrógeno. Ahí hay dos hidrógenos. Los dos cachitos ya. Uno. Y se reorganizó la molécula en un ion piridino. Este está acá que tiene una carga positiva, por eso aquí queda como NAD+. Pero lo importante es que este cofactor transporta electrones en forma de hidrógeno. Acuérdense que un hidrógeno tiene un protón y un electrón. ¿Ya? Bueno, esta enzima, la lactato deshidrogenasa o LDH, es un tetrámero. Cada uno de los tetrámeros tiene ahí, ahí aparece un cuadrito.
cada uno tiene un ciclo activo. Y aquí está amplificado el cuadrito. Y dentro del ciclo activo podemos visualizar el sustrato, que está en rojo, que en este caso está mirado como el lactato. En amarillo está el cofactor, que es el NAD más oxidado. Y el resto que está destacado en verde, aquí 1, 2, son cadenas laterales de aminoácidos. Aquí la cadena lateral de una arginina, acá la cadena lateral de una histidina, y aquí la cadena lateral de otra arginina, la arginina 109. Este sería el residuo de arginina 109, ese sería el nombre. Y el resto es la estructura de la enzima, ¿ya? Entonces tenemos 4 ciclos activos. Ahí arriba está la clasificación. Vemos que la reacción es reversible, puede ir en un sentido o en otro. Eso va a depender si hay un exceso de piruvato, la reacción se desplaza a la derecha, si hay un exceso de lactato, debería devolverse hacia la izquierda. Aquí hay un video. Vamos a hacer descanso la voz. Aquí está en inglés. Hay una versión traducida en YouTube, pero a ver, vamos. No, mi idea no es traducirles, pero tampoco tengo mucha. Déjeme, ¿cómo he hecho andar el video? Creo que. Pero tiene el link ahí. No, está el video. ¿Verdad? Quiero saber. Quiero poner como fecha y opciones. Sí, en opciones de fecha. Opciones de fecha. Sí. Ah, bueno. Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction. Aquí hay más detalles de los que quiero ver ahora. Esta es una enzima, la malatodeshidrogenasa, una enzima que pertenece al ciclo de Krebs. ¿Dónde ocurre eso? Dentro de la mitocondria, específicamente en un compartimento que se conoce como matriz mitocondrial, ¿ya? Y lo que trata de representar ahí, que hay varias enzimas, hay sustratos, y aquí se centra en una de esas enzimas, cuyo sustrato es el... A ver, vamos a ver, ahí. A ver si lo dicen, eso es el... Reactions progress and make sure the outcome is always the same. Ay, se ve. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series. Ay. Thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. Los sustratos de los productos, ¿ya? These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster. Ahí está nombrando otra enzima, tiene su sustrato, su reacción, y lo que quiero destacar ahí es que la reacción depende de varios factores. El pH, temperatura y la presión atmosférica, o sea, condiciones ambientales o microambientales, todo lo que ocurre dentro de la célula. Ya por eso es que dentro de la célula tenemos que tener todo controlado. Bueno, lo que está mostrando, la reacción catalizada es sensible a todos esos factores y es catalizado por una enzima. En cambio, la reacción no catalizada, que está representada acá, donde están los sustratos generando productos en un medio acuoso. Ahí ya están moléculas de agua.
than those of the same reactions uncatalyzed. Mucho más rápida la reacción catalizada. Los factores 10 a la 11, imagínense. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. ¿Qué es lo que representa ahí? Los reaccionantes están con un nivel energético basal, están tranquilitos, pero pasan al estado activado y aparece ahí como las moléculas con cara enojada. Mire, si quieren ver, fíjense, ahí están con cara, están tranquilas, casi durmiendo las moléculas desde el punto de vista energético. Transformed into products. Miren la cara que están ahí, están vueltas locas. Y después, felices, más estables todavía. Si está la enzima, An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. La transición es más suave. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the... Esta reacción es la primera del ácido cítrico, del ciclo de Krebs. Aquí está el citrato, que se transforma en isocitrato. ¿Cuál es el cambio en la molécula? Fíjense los H que están en citrato en esta posición. El alcohol y el hidrógeno se han vuelto. Exactamente, y pasan por el intermediario que es el cis-aconitato y después pasa a lo que se llama el isocitrato. Lo único que se han cambiado estos dos grupos químicos, ese es el producto de la reacción. Y esto es catalizado por la enzima que se conoce como aconitasa. product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell, in every living creature on the planet. El tema es que... ¿Alcanzo? Pero antes de cerrar el tema la idea, ahí lo que ocurría dentro es que una vez que ingresaba el sustrato, los grupos químicos se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces y los aminoácidos, que son los cadenas laterales de los
los aminoácidos en realidad, participan, por ejemplo, te tengo un rato de hidroxilo, date vuelta, le decía a la molécula, te pongo el hidroxilo en otra posición. Eso es lo que hace el aminoácido, se fijan, tira y afloja, se forman intermediarios y todo eso ocurre en fracciones de segundo. Y para eso, en eso participan los aminoácidos. Imagínense que hubiera una mutación, hay una esquidina ahí que funcionaba, hubiera una mutación en el DNA que modificara, en lugar de una esquidina se pusiera ahí una lisina, no sé, otro aminoácido. ¿Qué pasaría con la catálisis? ¿No ocurriría? No ocurriría. No podría ocurrir todo lo que vieron ahí. La enzima, uno diría que está muerta. Un aminoácido. Ahora, si cambio un aminoácido de la periferia, o entre medio, uno de los que está por ahí, sin alterar el ciclo activo, probablemente esa mutación o ese cambio de un aminoácido por otro no tenga ningún efecto en la actividad de la enzima. ¿Ya? Las mutaciones van ocurriendo espontáneamente, van ocurriendo aleatoriamente. Si el producto de esa mutación implica una enzima que no tiene función, y esa enzima es fundamental para la vida de la célula, el individuo que adquiere esa mutación no es viable. Si la mutación si no afecta la catálisis, esa mutación persiste. Y ahí donde existen diferencias entre la enzima de un animal frente a la misma, de una especie, frente a la misma reacción, puede ser diferente a la de otra especie. Pueden haber diferencias. ¿Ya? Entonces pueden haber mutaciones, pueden haber cambios, digamos, espontáneos. Pero lo importante es que se mantenga la esencia del ciclo activo y cualquier aminoácido que cambie y afecte la forma del ciclo activo también puede afectar la catálisis. Y ahí aparecen hay un conjunto de enfermedades donde hay una deficiencia de una enzima. Pensemos en el albinismo. No sé si es una enfermedad, pero ¿qué es lo que es el albinismo de esto? Falla una enzima que participa en la síntesis de melanina, que es la coloración, lo que nota el color del pelo, los ojos, de la piel. Y uno dirá, eso de una condición sonó como muy políticamente correcto. Sí es una enfermedad, porque esa persona que no tiene pigmentación no es un problema de aspecto físico, sino que es un problema de que son propensos a hacer cáncer de la piel, tienen fotofobia, hay problema de molesta la luz. Y si vamos al mundo animal, un tigre albino tiene menos probabilidad de camuflaje y quizás poco éxito en cazar. ¿Se fijan? Entonces eso le puede traer problemas. Entonces, en ese sentido, categorizar como un problema depende si le afecta o no en su vida. Eso es un poco el tema. ¿Ya? Bien, chiquillos, hagamos un recreo, son las 4, las 4 y cuarto, no encontramos. Lo mismo de casa. Sí, 4 y cuarto, ¿cuáles? Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The
rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Enzymes are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell, in every living creature on the planet.
hacer mi carpeta. Aló, ¿se escucha bien? Pero no de tanto que tú conoces. Bien, comencemos entonces. ¿En la casa escuchar bien? A ver, silencio, por favor, para que se escuche la gente que está online. Continuando entonces con este... hay mucho ruido. Aló, ¿escuchan atrás? Ok, ya. En la casa parece que los 59 que están, espero que escuchen bien. A ver, continuando entonces con este tema de las enzimas, hasta ahora hemos visto generalidades, hay efectos mecanísticos, lo que vimos en el video, acuérdense, se me olvidó mencionar que lo que ocurrió allí, el detalle, lo que pasa en el sitio activo, se conoce el nombre de eso que pasa allí, es el mecanismo de la reacción, o sea, de cómo se acomoda la molécula, qué tipo de enlaces se rompen primero, qué tipo de interacciones hay, etc. Todo eso es el mecanismo de la reacción, y eso lo estudian, para eso se requiere purificar la enzima, hacer varios estudios in vitro, estudios en el tubo de ensayo. Muchas veces se toma el tejido animal o vegetal o una muestra biológica. Generalmente se usan microorganismos donde se puede obtener una gran cantidad de muestras, en algunos casos. En otros casos se toma, hay mucho trabajo que se ha hecho en músculos de animales, de palomas, de distintos tipos de animales, y se pueden hacer esos extractos, como les mencioné en unas clases anteriores, un extracto donde hay una mezcla de cosas, se rompe la célula, o a veces un fluido extracelular, también hay enzimas fuera de la célula. Y en el tubo de ensayo se hace lo que se llama determinación de la actividad de la enzima o actividad enzimática. Entonces, ¿qué es lo que se requiere como para poder medir algunas características de las enzimas? Primero, debo, en el tubo de ensayo, tener el sustrato que le gusta a la enzima, eso se lo agrego. Debo controlar las condiciones del laboratorio, las condiciones ambientales, en cuanto a temperatura, para eso ocupo un incubador. Tengo que controlar el pH, para lo cual ocupo un buffer compatible con la enzima. ¿Ya? Debo controlar la concentración de iones que hay presentes en el medio. Si hay unos inhibidores, una serie de, pero a lo mínimo lo que está ahí especificado. O sea, estas condiciones están especificadas acá. Si yo le agrego la enzima, cuando digo yo agrego la enzima, puede ser pura o puede ser un extracto donde hay otras moléculas, pero si considero que la enzima es específica, esta enzima, ¿qué es lo que va a tomar de allí? Va a encontrarse con el sustrato, y si yo espero un tiempo,
detengo la reacción, hay maneras de detener, aplicando calor, entre comillas, inactivo en la enzima, o la mato, dice que entre comillas la mato, inactivo en la enzima, le saco como una foto al sistema, y lo que se hace en ese punto es medir la cantidad de producto que se formó en un tiempo determinado, 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que yo estime para estudiar las características de la enzima en cuanto a rapidez, por ejemplo, cuán rápido funciona, qué condiciones de sustrato requiere, qué condiciones de temperatura requiere, etcétera, etcétera. ¿Cómo mido la cantidad de producto? Hay varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, es la que vimos el taller pasado, que es una técnica espectrofotométrica, o sea, con un aparato yo puedo cuantificar, el producto formado. Y ese producto yo lo puedo medir y construir un gráfico. Ahí está la concentración de producto formado versus el tiempo. Si yo pudiera medir acá a distintos tiempos cómo el sustrato se va transformando en producto, a medida que avanza el tiempo, la reacción directa predomina, o sea, la velocidad de formación del producto aquí representa la pendiente de esta curva. Y si la reacción es reversible, y como estamos en un sistema cerrado, podríamos llegar a una situación donde empieza a disminuir la velocidad y llegar a un punto en el cual la velocidad es cero, hay pendiente cero. Ese punto se conoce como un punto de equilibrio, o si no es reversible la reacción, es el punto donde se acabó el sustrato, por ejemplo. Todo ya se transformó en producto. Este tipo de curva, este comportamiento de esta reacción química se conoce como la curva de progreso. ¿Se acuerdan que lo vimos en química? Toda reacción química tiene un progreso en el tiempo. Pero en este caso, al agregar la enzima, yo veo que ese progreso ocurre con mayor velocidad. Y ese tipo de curvas es característico para cada sistema enzima sustrato. Es lo primero que uno hace cuando quiere estudiar una enzima. Por ejemplo, yo les decía que uno puede seguir espectrofotométricamente la actividad de una enzima. En este caso, aquí hay dos espectros de absorción. ¿Se acuerdan? El espectro de absorción, aquí aparece la absorbancia. En este eje aparecen distintas longitudes de onda. Y aquí aparece la absorbancia, el espectro de absorción en rojo del NADH oxidado y en azul del NADH reducido. Fíjense que a 340 nanómetros, que es la flecha que está señalando acá, el NADH reducido absorbe y en cambio el oxidado no absorbe. Entonces yo podría seguir el curso de la reacción midiendo la absorbancia a 340 nanómetros en un espectrofotómetro. ¿Qué reacciones? Bueno, las reacciones que ocupen este sustrato, o sea, este cofactor en realidad. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. ¿Me voy a saltar un poquito esto? Perdón. La lactato deshidrogenasa, que era la que vimos, esa que transforma a piruvato en lactato. Vamos a tener que ir para atrás para buscarla. Aquí creo que me falló la diapo. Esta encima. Vamos más para atrás. Ahí está, esta encima. Si yo la estudio en el tubersario, tendría que agregar el sustrato. En este caso, yo le doy el sustrato que va a ser piruvato, le doy el cofactor, lo agrego en el tubo de ensayo en una concentración conocida, y si mido la absorbancia 340, inicial, el reducido y el normal. ¿Cuál es el que absorbí? Vayamos para adelante. Lo voy a marear. El reducido absorbe, el transparente y el oxidado no. Entonces, ¿qué es lo que yo debería observar en el tiempo? Insisto, si yo tomo un tubo, le agrego el sustrato, le agrego el cofactor reducido, mido la absorbancia, va a absorber una cantidad X, claro, dependiendo de la concentración del cofactor reducido. Le agrego la enzima y va a empezar a producirse la reacción hacia la formación del lactato y hacia la forma del cofactor. La absorbancia va a disminuir en el tiempo. Y bueno, va a disminuir más rápido
o más lento, dependiendo de la rapidez con que la enzima cataliza la reacción. ¿Se fijan? Entonces ahí yo tengo, y de hecho en un laboratorio que hacíamos era seguir espectrofotométricamente una enzima. En pandemia el pasado hice un test, tal como traté de hacerlo, bueno, lo hice, pero traté de emular cómo se hace el ensayo en el laboratorio, para ver, cuantificar la concentración de proteínas en la sangre. ¿Se acuerdan? Eso lo que hicimos bien. No sé si se logra el objetivo. Eso lo van a decir ustedes después, si se logra entender la idea sin haber hecho el experimento. Bueno, pero volviendo al ensayo, eso se llama un ensayo enzimático, en el tubo de ensayo. Entonces, resumiendo, yo puedo ver en el tiempo la formación de productos en el tiempo, espectrofotométricamente, y puedo estudiar la enzima. En este caso, la enzima lactato deshidrogenasa, presente ¿dónde? En un extracto de células, quedó libre de células. También se puede ver en la sangre, en realidad en el plasma. ¿Ya? Y, de hecho, no sé si aquí hay yo planteo un seminario de cómo se usan las enzimas para diagnóstico clínico. De hecho, esta enzima, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima citosólica, repito, que tiene que estar dentro de la célula, si yo la mido o la detecto, hago este ensayo en una muestra de plasma, si está elevada la concentración, ¿de qué podría ser indicativo el paciente? Digamos? ¿Qué le podría estar? La sangre tiene una concentración elevada de esta enzima, lactato deshidrogenasa. ¿Qué creen ustedes? ¿Es normal? No. ¿Y qué podría implicar? Acuérdense el dato, es una enzima citosólica. Allá en la casa, O sea, no debería estar en sangre, si podría, ¿qué hipótesis podría, se están reventando las células? más que una lisis celular? ¿Ya? Y si eso significa que hay un tejido que está produciendo, está dañado, está produciéndose una ruptura celular. Reventar suena como que la célula, la bola, un huevo se revienta. Aquí, lisis celular, una citólisis. Pero ahora, la causa de eso puede ser muchas cosas, ¿ya? Pero hay algo que está funcionando mal. Ahora, si yo les digo, mire, si mido las transaminasas, que son otras enzimas que están muy abundantes en el hígado, si las encuentro elevadas en la sangre, hay lisis celular hepática. Hay algo que está pasando en el hígado. ¿Se fijan? Entonces, no sé si hay un grupo acá, ahí hay un ejemplo de cómo puedo usar las enzimas para apoyar el diagnóstico de una enfermedad. Obviamente, el diagnóstico final depende del examen clínico, de lo que haga el médico, veterinario o médico humano. Pero esto es un apoyo. Un examen de sangre, la hipótesis la confirmo o la rechazo. ¿Se fijan? Por eso, entre paréntesis, por eso que lo que se intenta hacer con la formación básica de ustedes es incorporarle el pensamiento científico, ¿ya? Porque se aplica para poder tomar decisiones. Al que le guste la clínica van a hacer decisiones en el ámbito clínico. Al que le guste la producción van a hacer decisiones en el ámbito de la producción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sujeto de estudio para ustedes? Animales. Y los animales son seres vivos. Y los seres vivos están hechos de estas cosas que estamos mirando acá. ¿Ya? Siguiendo con esta enzima, estudiando las enzimas de la lactato deshidrogenasa, tomando como ejemplo, resulta que esta enzima se purificó, se vio que era un tetrámero y tenía dos tipos de subunidades, dos tipos de cadenas polipeptídicas. Una cadena codificada por un gen determinado, que tiene esta secuencia, ahora se me va abajo que se llama la subunidad M, y otras tienen esta otra secuencia que es característico de la subunidad H. Se fijan que hay unos pequeños cambios de un aminoácido por otro. Aquí este G glicina por alanina. Hay una diferencia. Y así hay distintos aminoácidos diferentes. Aquí este
Son pequeñas diferencias. Sin embargo, estas subunidades están presentes, por ejemplo, la llamada lactato deshidrogenasa tipo 1, donde las 4 subunidades de este tetrálero están hechas del péptido H. Resulta que la LDH tipo 2 tiene una subunidad de tipo M y 3 subunidades de tipo H. Y así sucesivamente podríamos describir 5 isoformas, 5 isoenzimas, es decir, 5 lactatos deshidrogenasa con pequeñas diferencias que catalizan la misma reacción que mostramos anteriormente, pero están en cantidades variables según el tejido, son tejidos específicos. ¿Ya? Entonces, si yo mido la lactato deshidrogenasa en sangre y está elevada, yo puedo deducir que hay una citólisis, ¿cierto? Que hay una ruptura celular en algún órgano, pero no puedo especificar cuál. Pero si yo hago otro tipo de estudio, identifico cuál es la isoforma que está elevada, por ejemplo acá mediante una electroforesis, fíjense que en el músculo cardíaco, la forma como mientras más grande sea esta banda, más abundante es la isoforma. Entonces, ¿cuál predomina en el músculo? Predomina la LDH1 y la 2. Vamos al contrario, en el músculo esquelético predomina más la LDH5 y la 4. En el cerebro, casi exclusivamente la 5. Perdón, en el hígado, en el cerebro, brain, está otra distribución. Entonces yo podría identificar, si la mido en la sangre, podría saber cuál es el tejido que está sufriendo esta lisis celular. ¿Ya? ¿Sí? Una consulta. ¿Por qué al final hay unas que no están marcadas? ¿Por qué no existe? Como distintas. ¿El líder, por ejemplo? No, arriba. Sí, vale, son la misma secuencia, están destacadas solo la que... Claro, hay una que es una L y una M, pero no están marcadas. Al final. No me di cuenta. ¿Cuál? Después, La cuarta. después de la última. última rayita azul, hay una L arriba y una M abajo. No lo sé. Sí, a lo mejor falló el mono, puede ser pero la idea es que hay una homología, eso se llama porcentaje de homología, porcentaje de igualdad. Hay una alta homología, se parecen, pero hay pequeñas diferencias en algunas aminoácidos. ¿Ya? Después destacar lo que es una isoforma, son isoformas, pero catalizan como la misma reacción. Pueden tener pequeñas diferencias en una enzima y otra. De hecho, van a encontrar, silencio por favor, porque hay tenido alguna duda de atrás, ¿no? Porque hay un ruido ambiental que de repente distrae, sobre todo los compañeros de acá. No sé si hay alguna otra duda con respecto a lo que son las isoformas y isoenzimas. Hay entonces isoformas tejido específicas. Entonces, cuando ustedes ven un perfil bioquímico y ven la transaminasa, la gamma-glutamitransferasa, hay unas transaminasas que son características del hígado, hay una creatina quinasa que es característica del corazón. Entonces, cuando hay un infarto, hay ruptura de tejido, un infarto, una pérdida de flujo sanguíneo hacia un sector del corazón, del músculo cardíaco, y ese sector, esas células mueren. Obviamente, no se necesita hacer un examen de sangre para saber que una persona tiene un infarto, eso lo ve el médico. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? Una vez que supongamos que hay un infarto y el paciente lo sacan del infarto, lo reaniman, ¿cuál sería la utilidad de medir las enzimas cardíacas? Esa es la jerga. Ver cómo si se está recuperando o no de la lesión. Porque hay lisis por un tiempo y después debería disminuir la actividad enzimática y eso da cuenta de que hay recuperación, por lo menos ya cesó de romperse el tejido. ¿Ya? Y así hay un montón de enzimas que ayudan al diagnóstico. Yo no sé si aquí hay del grupo que me toca a mí de medición de las enzimas, ¿o no? ¿O ella en la casa? Entre paréntesis, un aviso, voy a hacer un aviso comercial, un paréntesis. Aquellos que tienen el seminario conmigo, y en realidad yo les aconsejo con el profesor que sea, traten de ponerse en contacto con el profesor. Ojalá la primera reunión personal y después ustedes trabajan solos, porque no hay que esperar hasta última hora. ¿Ya? No, porque el profe no los va a contactar a ustedes. O sea,
es la obligación de ustedes, porque el trabajo lo tiene que uno califica, ¿no? Profe, ¿Sí? las isoformas entonces tienen estructura parecida, pero actúan en diferentes tejidos. Pueden ser tejido específica, tienen secuencias parecidas, pero tienen pequeñas diferencias. Hay isoformas, por ejemplo, que tienen destinos distintos. Hay una que son intracelulares, hay otra que son solo extracelulares, hay otra que están en los dos. Pero ¿qué es la característica? Que cataliza